Por un año, todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9 de la mañana con 33 minutos en esta jornada de día martes 7 de marzo del año 2023. Estamos completamente en vivo y en directo a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, también de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV. Vamos a hablar de migración, ¿no? Porque durante esta jornada Amnistía Internacional para las Américas dará a conocer un documento titulado Nadie quiere vivir en clandestinidad, desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile. Un informe que aborda la compleja situación que atraviesa la población venezolana en nuestro país, sobre todo en su afán de regularizar su estadía en Chile, todas las trabas además que se ponen por parte del Estado para que finalmente esta situación se regularice. Esto además en el contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para hablar respecto de este informe, saludamos a la investigadora a cargo de esta investigación, Adeline No, a quien le damos la bienvenida. Adeline, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Mucho gusto, Claudia. Sí, queríamos conversar con usted respecto de este informe, reiteramos, titulado Nadie quiere vivir en clandestinidad, desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que ustedes pudieron constatar a través de la investigación que realizaron? Lo que ha podido constatar Amnistía Internacional es muy grave en Chile, es un sinfín de obstáculos que impide a las personas venezolanas poder regularizar y sobre todo acceder al estatus de refugiado o refugiada, ¿no? Es decir, que básicamente Chile está violando los derechos humanos de esas personas porque Chile se ha comprometido, ha ratificado convenios, tratados, ¿no? Que le obliga a dar protección a personas refugiadas y las personas venezolanas cumplen con todos los elementos de esa definición. Uh-huh. Adeline, para entrar un poco en contexto y para que también nuestros auditores y auditoras comprendan el por qué finalmente se exige esto al Estado de Chile, ¿cuáles son los compromisos o por qué se dice que el Estado de Chile en el fondo está obligado a dar protección a las personas venezolanas que han huido de su país? Porque Chile, en su legislación, ¿no? Ha incorporado la definición de una persona refugiada que viene de tratados internacionales que ha firmado. Uno es como una convención sobre el estatuto de persona refugiada, que es un instrumento que existe a nivel global, mundial, y también un instrumento regional que se llama la Declaración de Cartagena, que es de 1984, que también tiene la definición de persona refugiada un poco más ampliada, y estas definiciones existen en todas las legislaciones de los países de la región, ¿no? de las Américas, y eso obliga a proteger a las personas solicitantes de asilo, a las personas refugiadas, quienes huyen de su país no porque les da la gana, ¿no? Sino porque están enfrentando violaciones a sus derechos humanos, una grave situación compleja, humanitaria, o incluso la comisión de crímenes de lesa humanidad. Es lo que Amnistía ha encontrado en Venezuela. Así que repetirlo, ¿no? Las personas de Venezuela no huyen por gusto, sino porque realmente sus vidas corren peligro. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos que ustedes han detectado que existen en nuestro país para que finalmente se dé cumplimiento a estas obligaciones? Los obstáculos que hemos encontrado son muchos, voy a tratar de sintetizar. Bueno, primero las dificultades, ¿no? De acceso incluso por el sistema de visas, ¿no? Es como son requisitos casi que imposible de cumplir para las personas venezolanas. Entonces, pues muchas no tienen otra opción que buscar entrar de manera irregular. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llegan a una frontera? Muchas veces están expuestas a rechazos en frontera. Eso está prohibido por el derecho internacional. Puede haber control de fronteras, pero si una persona quiere pedir asilo,
incluso se presenta, las autoridades le deben de informar que estas personas tienen derecho a pedir asilo y a recibir protección. Eso no pasa. Y además, estas personas pueden, si las encuentran las autoridades migratorias, están rechazadas, es decir, como que están devueltas hacia la frontera. ¿Por qué eso es peligroso? Porque en lugar de dar protección a esas personas, se las expone a más riesgo para su vida. Y si logran milagrosamente entrar al país, cruzar la frontera, no tienen posibilidad de pedir asilo tampoco. Si llegan a las oficinas, por ejemplo, del Servicio Nacional de Migración, Perdón. Lo que pasa con el Servicio Nacional de Migración es que les someten a un examen de preadmisibilidad que no existe, no está previsto por la ley, básicamente, a lo cual muchas veces les contestan que no verbalmente y no pueden recurrir, no tienen ningún papel para luego tratar de contestar esa decisión. Y lo más grave es lo que es la autodenuncia. A las personas solicitantes de asilo se les exige que se autodenuncien por haber entrado de manera irregular. Eso no está previsto tal cual en la ley, es una práctica. Y además, esta autodenuncia les hace correr riesgo de ser expulsadas, lo mismo, a un lugar donde corren riesgo. Y definitivamente la suma de todas estas medidas políticas, prácticas implementadas, hacen peligrar la vida de las personas venezolanas en lugar de protegerlas como debería de estar haciendo Chile. Profundicemos un poco respecto de esta autodenuncia, porque efectivamente se da finalmente esta alternativa como una suerte de camino, ¿no?, para poder iniciar un proceso de regularización, pero en la práctica vemos que ocurre lo contrario y que finalmente, como bien mencionas, acá hay un serio riesgo de que finalmente estas personas terminen siendo devueltas a su país de origen. ¿Qué pasa ahí? Porque efectivamente hay una práctica que se ha ido estableciendo ya casi como una norma, pese a que, como bien decías, hay una irregularidad detrás. Efectivamente, eso no está previsto tal cual en la ley. Hay una muy mala interpretación de lo que prevé el derecho internacional, de que puede haber como algún plazo para que las personas se presenten, digamos, después de su entrada, un plazo razonable, etcétera. Pero en ningún lugar se exige, en ningún otro país, al menos de la región que yo he conocido, se exige que las personas se autodenuncien. Como dices, además, este proceso tiene muchas irregularidades, no funciona, digamos. Muchas veces personas venezolanas con quienes hemos hablado cuentan que para el primer paso, que es denunciarse ante la policía de investigación, es que no les responde la policía de investigación. Algunas han tenido que hacer el trámite 4 veces. Entonces, pues, por un lado, o las deja completamente en el limbo, porque no hay como respuesta, y entonces tampoco pueden o empezar con el trámite de solicitud de asilo, pero que en Chile no funciona. Le puedo comentar las cifras que tenemos a mano de personas que lo han logrado, pero tampoco pueden buscar otra manera de regularización, por ejemplo, con el litigio, ¿no? Son mínimos los casos en los que se logra, y al contrario, existe un riesgo de expulsiones hacia afuera de Chile. Adeline, ¿qué pasa con aquellas personas que finalmente, logran pasar la frontera, establecerse en alguna ciudad de nuestro país y que quieren iniciar un proceso de regularización precisamente de su condición en Chile? Pero se han visto expuestos a una serie de trabas burocráticas, demora finalmente en las atenciones, y que incluso la única posibilidad que tienen de acelerar estos procesos es recurrir a trámites judiciales que además son costosísimos. Hay que desembolsar una gran cantidad de dinero para poder acceder, por ejemplo, a un abogado que recurra a una fórmula que permita alcanzar una salida que permita la regularización. ¿Qué pasa ahí también? ¿Por qué no se ha podido o qué han podido detectar ustedes que está fallando en ese proceso, ¿no?, respecto de nuestro Departamento de Extranjería y
cómo finalmente se hace este proceso de regularización. Bueno, recordemos que este proceso que estás mencionando, que igual empieza por la autodenuncia, no es que esté previsto en la ley, ¿no? Son como unas estrategias que están intentando desarrollar personas abogadas, incluso de organizaciones que ven el limbo, las miles de personas venezolanas, entre otras, que están varadas en el país sin poder acceder a derechos, a tener como un RUN, ¿no? O RUT, que luego les permita, pues, tener vida, como apartamento, encontrar trabajo más estable, etcétera. Entonces, la estrategia es esta, es igual empezar por la autodenuncia y luego, si se tiene un rechazo, contestarla, ¿no? Como apelar ante las autoridades a nivel judicial, pero y eso luego podría desembocar en obtener una posibilidad de luego pedir una regularización extraordinaria. ¿Qué hemos visto? Sin embargo, es que la policía de investigación muchas veces, como decía, no responde. Entonces, pues es grave porque hay miles de personas, son 440,000 personas venezolanas al menos que están en Chile y la casi totalidad están en la informalidad sin estatus regular. Estamos conversando con la investigadora de Amnistía Internacional para las Américas, Adeline No, a propósito de este informe Nadie quiere vivir en clandestinidad, desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile, que se presenta hoy por parte de esta entidad y que da cuenta respecto de la realidad a la cual se enfrentan mujeres, y principalmente mujeres y hombres venezolanos en Chile, a propósito de las trabas que existen actualmente para su acceso a nuestro territorio y posterior residencia. ¿Cuáles son las consecuencias que enfrenta finalmente una persona que no puede regularizar su situación migratoria en nuestro país? Uno piensa en la más directa, que es, por ejemplo, no tener RUT y todo lo que eso conlleva, ¿no? Problemas para acceder a educación, salud, todo tipo de lo que se conoce como seguridad social en el fondo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Así es. Todas las dificultades que has mencionado derivan, ¿no?, de la falta de un estatus regular y de la falta de alguna manera de poder como rehacer su vida, ¿no? Y como decía, eso es muy grave porque no son personas que sí, porque sí, como decidieron, ay, bueno, ya voy a emprender un viaje a ver si está mejor en otro lugar. O sea, hay una desesperación, hay violaciones de derechos humanos que están detrás. Entonces, estas personas están siendo condenadas por algo que no han hecho, ¿no? Y entonces eso es como sumamente preocupante. De ahí también hablamos de la situación de niños y niñas, ¿no? Y de mujeres como mañana, ¿no? Es el 8 de marzo. Sabemos por otros estudios que hemos conducido en otros países que la falta de estatus regular deja en aún mayor desprotección a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, es decir, por parte de su pareja, en su trabajo, relaciones como abusivas, en la calle, y hay esa creencia que el hecho de no tener documentación hace que no puedes acercarte a las autoridades porque te van a negar la protección, te van a negar, te van a expulsar, más bien, lo vemos con Chile, en lugar de protegerte. Entonces, pues significa que también hay cientos, miles de mujeres que muchas veces permanecen calladas, si hablo de Chile, y aguantarse a ver cómo solas buscan protegerse a sus familias, muchas veces están a cargo de los niños y niñas, porque definitivamente para ellas acudir a las autoridades no es ninguna opción. ¿Cómo usted va a mantener una familia sin tener un trabajo estable, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si se enferman los niños? Eso además de la violencia. Adeline, bueno, todo este tema en nuestro país además ha estado cruzado por el debate en torno a la seguridad pública. En el gobierno anterior hubo mucho énfasis por parte de las autoridades respecto de presencia de ciudadanos extranjeros en redes de crimen organizado, etcétera, etcétera, en aumentos supuestos de delitos, una serie de delitos de alta connotación pública, y uno hubiese esperado que
cómo eran sus discursos al momento que eran oposición, que quienes actualmente están a cargo de precisamente la administración del Estado pudiesen hacer un giro, ¿no?, respecto de esa política, pero por diversas situaciones no han sido capaces de aquello, y esta relación, ¿no?, entre aumento de migración y aumento de esta sensación de inseguridad se mantiene, por lo menos en el debate público. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se podría revertir finalmente esa situación? Se podría revertir de manera como muy sencilla, ¿no? Es decir, adecuando la práctica, las leyes, a las obligaciones en materia de derechos humanos. Lastimosamente, no es lo que hemos visto. Hemos visto igual un discurso que tiende a estigmatizar a las personas extranjeras, incluso las personas venezolanas, tachándola de criminales. Amnistía, por su parte, no tiene cifras, ¿no?, de que hay más criminalidad, o que esas personas no son criminales. Hemos hablado con decenas de personas, mujeres, ¿no? Entonces, en lugar de profundizar ese discurso estigmatizante que puede conllevar a agresiones hacia las personas extranjeras y venezolanas, las autoridades deberían de tomar medidas. Todas las reformas en materia migratoria que se están sugiriendo deberían de tomar como base el marco internacional sobre derechos humanos, y no, más bien, lo que hemos visto en los últimos años, poner más trabas, ¿no? La ley de inmigración es un ejemplo de esto. Luego, el decreto sobre la militarización ¿no?, de la frontera norte, y otras medidas impulsadas por el Congreso, por el gobierno, que tienen a volver leyes esas prácticas ilegales que hemos mencionado, ¿no? Como por ejemplo la preadmisibilidad, que alguien te diga antes de que pongas tus papeles si o no eres candidato a solicitar asilo. Entonces, eso es nuestro llamado a las autoridades chilenas, que dejen de estigmatizar a la población y que garanticen los derechos de las personas. Eso significa que cualquier reforma debe apegarse a sus obligaciones de proteger a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Adeline No, investigadora a cargo de este informe de Amnistía Internacional para las Américas, titulado Nadie quiere vivir en clandestinidad, desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile. Queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, también con nuestros auditores y auditoras, respecto de lo que ustedes han podido constatar, y también respecto de los caminos que debe asumir nuestro Estado para poder dar cumplimiento con estas obligaciones suscritas en materia de protección de las personas refugiadas. Así que, Adeline, de nuevo, muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias, Claudio. Igualmente, que tenga buen día. Adiós. Ahí estaba entonces Adeline No conversando con nosotros a esta hora de la